Sí, sí, esperamos. Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a esta mesa de la Feria del Libro de Oaxaca 2021, que se llama Cuando la librería se vuelve imprescindible. Y lo que buscamos con esta mesa es platicar un poquito sobre la manera como las librerías inciden en las comunidades y cuál es el papel de ciertas librerías independientes y a veces proyectos autogestivos que surgen dentro de escenarios de violencia o de desigualdad, y qué papel juegan las librerías como elementos de construcción de resiliencia, de qué manera las actividades que generan las librerías y las dinámicas sociales y colectivas que generan las librerías también se vuelven un punto de encuentro, ¿no?, que cohesionan a la comunidad. Y para esta mesa está con nosotros tres libreros de proyectos muy geniales y diversos. Primero está con nosotros Agustina Villella de La Cosecha, que es una librería maravillosa que se ubica en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. También está con nosotros Jimena Jiménez de la librería Periferia, que originalmente era una librería digital en línea y que se materializó físicamente en el espacio en este año pasado, ¿verdad, Jimena? En Ecatepec, en el Estado de México, en México también. Y finalmente está con nosotros Marco Sosa, que es fundador y librero de un proyecto que es tanto librería como editorial en Bogotá, Colombia, que se llama La Valija de Fuego. Y bueno, ellos son nuestros participantes del día de hoy. Les quiero platicar un poquito, muy, muy brevemente, de cada uno de los proyectos para ya darle paso a que los libreros en cuestión nos platiquen sobre sus proyectos, porque me parece que
en el tema de librerías es súper importante saber los procesos de cómo surgieron, ¿no? O sea, no solamente a qué se dedican, o sea, por ejemplo, Periferia es una librería que se dedica casi exclusivamente a géneros, ¿no? A ciencia ficción, a terror, a crimen, pero no, eso no solo es lo importante, ¿no? Sino por qué surgió una librería dedicada a esos temas en ese contexto, ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito de cada una y ya después les doy pie a cada uno. Bueno, La Cosecha es una librería y un espacio editorial y centro cultural que abrió en el 2016 en San Cristóbal de las Casas, y es un espacio que busca reunir editoriales independientes para detonar la difusión, el compartir, el diálogo sobre los libros, generar un espacio donde se comuniquen los movimientos sociales, los feminismos, las luchas de los pueblos y el arte como resistencia. El trabajo de La Cosecha además se organiza de forma cooperativa y horizontal y no jerárquica, y Agustina Villella, quien nos va a platicar sobre La Cosecha el día de hoy, lleva siendo librera ahí desde el 2018 y ahí también es gestora cultural y promotora de la lectura. Y ella lleva 10 años trabajando en el mundo editorial y fundó junto con otros el proyecto editorial independiente Vil Ediciones, y también es encuadernadora y restauradora de libros antiguos. Eh, y bueno, también está con nosotros Jimena Jiménez, quien viene en representación de Periferia, que como les platicaba se fundó en el 2017 digitalmente y ahora en el 2021 abrió físicamente en Ecatepec. Y es una librería que se especializa en distribuir libros de literatura de género, ¿no? Entonces son policial, fantasía, ciencia ficción, fantástico, terror. Y bueno, Periferia busca ofrecer a sus visitantes una selección muy cuidada de libros y también se dedica a divulgar la narrativa gráfica. Y Jimena es una de las fundadoras junto con Jonathan Rosas Oseguera y Miguel Ángel Fernández Delgado. Y finalmente tenemos a Marcos Sosa, que viene representando a La Valija de Fuego, que es una librería y editorial que lleva 12 años existiendo en Bogotá y que le gusta pensarse como existiendo en las fronteras, ¿no? Y en los bordes, y que es sobre todo un punto de encuentro, una interzona en la que confluyen ideas y personas. Y Marco es un fundador, librero y editor, quien es autodidacta y en la actualidad se desarrolla edición e investigación sobre fenómenos como el fanzine, el anarquismo y el punk en Colombia, y formó parte del proyecto de la fanzinoteca de la Biblioteca Nacional de Colombia que se lanzó a finales del 2018. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy con nosotros para platicarnos sus conspiraciones y sus proyectos y qué historia tienen, ¿no? Algunos son proyectos como que ya llevan mucho tiempo existiendo, otros son más recientes. Me imagino de diversas formas deben ser estos proyectos como reacciones a contextos específicos. Entonces nos interesa mucho saber la historia y sus trayectos y de qué manera han vivido estas vidas tan interesantes las librerías. Entonces, si quieres, Agustina, te doy la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Marina, gracias a los colegas y a la FILO por esta invitación a ser parte de esta serie maravillosa. Bueno, contar un poco qué es La Cosecha. Como bien dijiste, La Cosecha nace en el 2016, creada por un grupo de personas en esta ciudad que es San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al sureste mexicano. Es una ciudad muy peculiar, atravesada por dinámicas turísticas y yo creo que eso marca mucho el ritmo y la estructura de vida y los objetivos de un negocio acá. Es decir, es muy conflictiva la dinámica turista, porque sabemos que es extractivista en todos los sentidos, y a su vez genera, bueno, gentrificación, especulación inmobiliaria, de todo tipo, y todo el tiempo llegada de turistas y de personas que están de paso. Pero a su vez también San Cristóbal, como todos saben, es una ciudad emblemática dentro de los movimientos sociales y también dentro de la resistencia indígena, por la historia y el presente del levantamiento del movimiento zapatista, y eso genera también otras dinámicas. Entonces, entre la combinación del turismo, la organización social, la organización indígena y campesina, y a su vez
toda esta confluencia de voluntades, podríamos decir, en ese contexto nace La Cosecha, creada por un grupo de personas que principalmente, y quizás es un poco el objetivo que compartimos con muchos librerías independientes, querían generar un espacio de encuentro. Un espacio de encuentro alrededor de un objeto en especial que todos amamos mucho, que es el libro, ¿no? Pero no cualquier libro, sino un libro atravesado por otras dinámicas de producción y por otras narrativas. Entonces, La Cosecha hace un intento constantemente de recibir y promocionar y a su vez publicar desde un pequeño taller editorial que tenemos autores locales y a su vez producción de Chiapas, del Estado, pero también mesoamericana, pero también centroamericana, y estar haciendo todo el tiempo el cruce con otras editoriales independientes. Porque consideramos también que las librerías independientes van de la mano justamente con las editoriales independientes, que compartimos ciertos objetivos, ciertas misiones y cierta escala, ¿no? De distribución, de fuerza de trabajo y cierto amor por lo que hacemos y cierta intención por el cuidado de las relaciones laborales. Muy bien, muchísimas gracias, Agustina. Jimena, ¿nos puedes platicar, por favor, la historia de Periferia? Sí. Periferia, pues es el trabajo de 3 socios, principalmente, ya mencionaste los nombres, y yo personalmente, antes de ser librera, soy investigadora de la ciencia ficción en español, específicamente de la ciencia ficción en México, pero entendida desde como género popular y como escritura marginal. En ese sentido, podemos hablar de ciencias ficciones, ¿no? Ciencia ficción que sí está en el centro, que sí es global, y ciencia ficción que no. Bueno, a mí me interesa la otra. Y históricamente, pues la ciencia ficción está emparentada con un conjunto de géneros populares, como es el policial, la fantasía. El fantástico no es popular, pero también contribuye a esto, la novela rosa, que es la teoría ficción, que son otros géneros en los que estamos trabajando. Y empezó como un concepto, porque al hacer esta investigación, leer historia, leer prólogos, leer autores de lo que más se quejaban, de por qué estas escrituras no podían salir de lo oculto, era porque la distribución era pésima. Entonces, básicamente fue, bueno, pues no existe la distribución, vamos a hacerla. Y así es como empezamos de manera muy pequeña y con 0 pesos, de manera digital. Y después, pues, se dieron como muchas cosas contextuales, y ya se pudo poner el local, que no quiero decir casualmente, porque no creo en las casualidades, pero pues yo y Jonathan Rosas, que es mi pareja, vivimos acá en Ecatepec. Y bueno, siguiendo la línea de Agustina, Ecatepec es un municipio del Estado de México, y lo que lo caracteriza es que es uno como está pegadito a la Ciudad de México, que es una de las urbes más grandes en el mundo, pues esta contigüidad con la Ciudad de México lo hace un espacio periférico, una ciudad satélite, que es pues un fenómeno de finales del siglo XX, con la explosión de la urbanización, que empiezan a surgir estas ciudades grandes, muy pobladas, en donde pues como vivimos inmersos en este modelo de centro-periferia, pues los recursos se empiezan a distribuir de manera desigual, no atendiendo a las necesidades poblacionales. Es decir, Ecatepec tiene el presupuesto de un municipio, mientras que tiene actividades propias de una ciudad. En ese sentido, pues también es un espacio periférico, y ahí es donde trabajamos.
Muchas gracias, Jimena. Marcos, ¿no puedes platicar un poquito del contexto del surgimiento de la valija de fuego, por favor? Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué buenos proyectos los que he escuchado. Mi nombre es Marcos Sosa, soy librero y editor de La Valija de Fuego. La librería la fundé hace 12 años. Yo salí exiliado del país por persecución política. Pertenecía a varios grupos libertarios, anarquistas y demás. Y bueno, tuve que irme del país por la actividad política. Estuve en varios países, llegué a Colombia y pensé montar una librería también como una trinchera, digámoslo, pero un espacio que rompiera la liturgia. O sea, dentro de los movimientos de izquierda me parece que nos volvemos más litúrgicos que el Papa. Entonces, como que termina siendo de nosotros, para nosotros y por nosotros. Entonces, yo pensé también la literatura en general, me ha gustado, antes tenía alguna actividad editorial y de venta de libros, pues desde una perspectiva, digámoslo, netamente libertaria. Y yo dije, pues bueno, montemos una librería que conjugue varias cosas que me gusten. La literatura de género es una de ellas, los libros usados, algunos temas muy particulares. Y empezó La Valija de Fuego más como un sueño que como una realidad. Empezamos con 200 libros, yo trabajando solo. Poco a poco la librería se ha ido desarrollando. En la actualidad pues tenemos una nueva sede que es un poco más amplia que las anteriores. Y La Valija de Fuego se sitúa, como tú decías, como una frontera, no en el término negativo de la frontera que cierra, sino porque por las fronteras también pasan saberes, hay intercambios, hay contrabando, y también pensamos no hacernos como una librería de nicho o una librería vista desde una sola lista, sino como una librería de fondo. En esa medida también llegamos como a esas interlocuciones, por ejemplo, de sellos multinacionales como Planeta, pueden estar al lado de una pequeña editorial libertaria, autogestiva, etcétera. Entonces, como tratar de romper esa frontera y también generar un espacio para un diálogo. Más que pensarnos como una librería con un nicho de mercado, nos pensamos como un Frankenstein. Es decir, como una especie de golem nos reconstruimos todo el tiempo y de esa medida, pues como una personalidad tiene múltiples matices, la librería también los tiene y así nos abordamos como un espacio más que independiente, un espacio emergente en constante construcción. Digamos lo que eso nos ha permitido también tener una comunidad, no simplemente gente que compre libros, sino como una comunidad de afectos dentro de la librería y también llegar a interpelar con otros procesos sociales, si que nosotros seamos cooperativa o algún proceso por el estilo. Buenísimo, pues justo lo que acabas de decir, Marco, creo que abre la conversación de maneras muy hermosas. A mí me encantaría que nos platicara cada uno de ustedes como de entrada los retos, ¿no? O sea, cuáles son los retos de abrir una librería y de cómo construimos desde el circuito del libro vasos comunicantes con una comunidad, ¿no? O sea, como una comunidad existente, pero también cómo se construye una comunidad alrededor de una librería y que sea justo lo que dice Marco, ¿no? Que no solo sea un espacio donde la gente compra libros, ¿no? O sea, ¿qué significa que una librería sea un punto de encuentro y que sea un espacio donde se construye comunidad? Y que creo que el ejemplo de periferia también va a ser interesante pensar en que no necesariamente tiene que ser en el espacio físico, ¿no? Si nos pudieran platicar un poco eso, o sea, de qué manera inciden sus proyectos en comunidades preexistentes, de qué manera generan nuevas comunidades y, y sí, qué rol tienen en como la construcción comunitaria y también de construcción de lazos, ¿no? Como también de apoyo mutuo. ¿Quién quiere ir primero? ¿Quieren ir en el mismo orden o quieren irrumpir el orden? Vas, Bueno, Agustín. sin Ah, romper bueno, el ya orden se va. trata, Que rompe el orden, Marcos. Vas. para romper el orden un poco. Yo siempre he pensado en las librerías como espacio físico. Digámoslo, es mi perspectiva, no es la única, obviamente, pero sí creo que ese espacio donde se conjugan los libros con las personas y de una u otra forma he visto que son más necesarios después de la pandemia. O sea, la necesidad de no caer en la virtualización de la vida, en el consumo detrás de una pantalla y también el tacto con el otro, el conocimiento con el otro, pues también nos permite tener una vista distinta de la vida. De hecho, una de las iniciativas que tuvimos cuando montamos la nueva librería fue que tener un auditorio, no es el gran auditorio, es un auditorio pequeño, pero sí para hacer también reuniones físicas. En lo que tú hablabas de generar comunidad, yo creo que la comunidad es una cosa intrínseca a lo que yo denominaría o que se denomina una librería cultural.
Es decir, aquella librería que también hace una actividad fuera de la venta de libros per se. O sea, no es una librería de gran superficie donde la gente va a comprar un libro y ya, sino que tiene su magia, su encanto. Y dentro de eso yo creo que la forma más fácil o más próxima a mí de generar estos vasos comunicantes es la afinidad. Entonces uno puede entablar procesos de afinidad, tanto desde lo editorial en nuestro caso, como con otros colectivos. Nosotros tenemos lazos muy fuertes, inclusive, bueno, Ciencia Ficcionarios, que es un colectivo de ciencia ficción, Boxing and Books, que es una iniciativa que trata de generar una especie de horizontalización del boxeo. Acá eso es una mafia un poco, y también mezclarlo un poco con la literatura, hacer unos procesos más desde abajo, con iniciativas de agitación gráfica, con lo que pasó con lo que se denominó acá el proceso del paro nacional, iniciativas políticas como la ULED, que es un sindicato libertario. Entonces, con todo esto tratamos de juntar desde distintas aristas, no simplemente desde la cuestión militante, sino también desde otros aspectos, buscar cómo vamos a generar una comunicación mucho más abierta, sobre todo en un país como Colombia, un país en guerra todavía, pese a que haya un proceso de paz que al parecer es más fallido que logrado. ¿Cómo logramos nosotros empezar a generar estos diálogos, a generar un punto de encuentro que es vital y sobre todo un punto de expresión, donde la gente pueda llegar de una u otra forma a interponer sus pensares, sus saberes y sus opiniones en un país que es tan complejo y tan conservador en gran medida? Y también, pues en otra parte, lo que nos ayuda son los contenidos. Entonces, ¿cómo lograr que, por ejemplo, nosotros optamos por no vender Paulo Coelho por principio? Creo que era vender está bien, pero ni la Biblia. Entonces, lo que hicimos fue hacer una estrategia de empezar a invitar a ilustradores locales, en principio, a pasar agendas, fanzines, y es empezar como a alimentar todo este ciclo del papel, del libro, ¿no? Entonces, como una persona que empezó haciendo unas agendas, hace un fanzine, saca una editorial y empieza a incorporarse como a la cadena del libro, entonces oxigenar un poco eso, porque yo creo que en los países del sur, pues en el caso colombiano particularmente, la cultura es muy elitizada y las librerías tienen como esa puerta invisible donde a mucha gente le cuesta entrar, ¿no? Como que me da miedo que me traten de torpe si no me sé el nombre del autor, me da temor preguntar por una cosa que no tengan, es para gente culta. Entonces, como romper ese hito es también parte de nuestro trabajo, de lo que nosotros denominamos el sabotaje cultural, que es el sabotaje pues a la cultura establecida. Muy bien, eso es súper interesante. Creo que ahí como que quedan varios temas que sería súper bonito explorar. O sea, por ejemplo, la librería no solamente como un depósito de conocimiento, ¿no? Sino también como un espacio de intercambio de saberes, ¿no? De circulación de ideas como no unidireccionalmente, y también ahí como que el papel del librero, ¿no? Y, y bueno, Jimena, me encantaría que tú nos platicaras quizás como contrapunto cómo fue la experiencia del origen de Periférica en línea, y porque recientemente y justo en pandemia yo observé mucho el fenómeno de muchas librerías que surgieron de libros de segunda mano en Instagram, por ejemplo, ¿no? Y entre varios libreros conocidos, en realidad en la pandemia les fue muy bien con los envíos, ¿no? Entonces la gente sí empezó, o sea, antes en México al menos no había la cultura de pedir libros o sea, uno iba a la librería, ¿no? Pero casi no se pedían por internet. Y ahora empezó ese fenómeno, ¿no? De hacer pedidos de libros. Entonces, creo que sería bien interesante saber cuál ha sido la experiencia de ustedes y cómo fue que hicieron ese tránsito también a reconocer la necesidad de un espacio físico, ¿no? Y claro, mira, nosotros nos debatimos mucho entre la extravagancia y la necesidad. Muchas veces como que nos hacen esa pregunta de la comunidad, hablando ya del espacio local. Yo creo que ahorita somos como más consolidados en las redes sociales, eso como desde de la necesidad, y quizás somos una cosa más extravagante ya en local. Y sobre todo, retomando lo que dice Marco en la segunda parte sobre la elitización, aquí en Ecatepec es una realidad complejísima, la de Ecatepec, como todas, pero un fenómeno que yo he observado de mis conciudadanos es la alienación de su comunidad. O sea, en ese sentido nosotros o sea, todos son retos. Me es difícil pensar en alguna ventaja, porque aquí
la misma idea de comunidad apenas se está formando porque todos estamos un poco alienados viendo hacia la Ciudad de México, ¿no? Todas las rutas comerciales, las rutas laborales, las rutas aspiracionales van hacia la Ciudad de México, ¿no? Entonces, tratar de hablar de una comunidad lectora ecatepense está bien complicado, y la manera en que formamos comunidad pues a veces no está tan relacionada con los libros mismos, pero es un pretexto, y son cosas muy pequeñitas, como por ejemplo que acá en Ecatepec no hay muchos lugares que puedan ser como un refugio, o sea, o que te puedas sentar sin pedir nada, o que puedas estar 2, 3, 4, 5 horas trabajando. Ese tipo de lugares no existen, ¿no? Entonces, o sea, tenemos como tareas muy pequeñitas, como de poner, tenemos como un asiento aquí afuera del local donde la gente se puede sentar simplemente, ¿no? Porque justo la privatización de todos los espacios está muy cañona, y que solo las personas que viven en los centros culturales, ya sea Coyoacán, Roma, Condesa, tienen ese privilegio, y a veces ni siquiera, a lo mejor no están conscientes de que es un privilegio, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, totalmente, y realmente o sea, es que el contexto de cada uno de sus proyectos pone en crisis de maneras distintas la idea de lo que es lo común, ¿no? O sea, ¿qué significa qué significa lo común en Ecatepec? Para nada es lo mismo de qué significa lo común en San Cristóbal de las Casas, ¿no? O en Bogotá. Y yo creo que así con cada librería que se sale, digamos, de la norma del centro, justo de la cultura elitizada. Agustín, en el caso de ustedes, ¿cómo ha sido? Siento que es un contexto muy específico el de Chiapas, y donde además hay una conversación grande, ¿no? Sucediendo acerca de qué significa lo colectivo, qué significa ir en contra de lo jerárquico. Entonces, en el caso de ustedes, creo que el contexto les ayuda, pero no sé, también a veces están yendo como contracorriente en muchas otras cosas, ¿no? Sí, a mí me gustaría un poco retomar la primera pregunta que nos hiciste en esta ronda, que fue ¿cuál es el principal reto o desafío que enfrentan las librerías independientes? Yo creo que la pregunta siempre es la misma ecuación, ¿no? ¿Cómo hacer redituable un proyecto sociocultural? ¿Cómo podemos, que es la pregunta de muchas otras iniciativas independientes y autónomas, ¿no? ¿Cómo poder vivir de la pasión que en este caso son los libros y la producción editorial? Y para mí parte de la respuesta de la ecuación es otra pregunta, que es ¿cómo mantener viva a la librería? Que la librería no es solo un depósito de libros, justamente, porque si no sería una biblioteca, y necesitamos que todo el tiempo circule la palabra y circulen los textos, es decir, que entre gente y permanezca, que no solo venga a la tienda, porque no solo es una tienda la librería, hay que mantenerla viva, oxigenándose, como decía Marco, y nutriéndola. Y para mí ese nutrir se hace, por un lado, atendiendo a todo lo que sucede por fuera del espacio de la librería. Es decir, los movimientos sociales, las organizaciones de abajo, las organizaciones feministas, los clubes de lectura. ¿Cómo se puede hacer esa conversación que se mantenga viva y orgánica? Y a su vez que retroalimente el espacio de la librería. Es decir, ahí sí también generar comunidad lectora, que al final la comunidad lectora es la misma que te dice que falta tal libro, conseguirle tal cosa, y ahí la bibliodiversidad de cada librería, a pesar de que somos 3 estilos diferentes, va creciendo. Y en ese crecer, yo creo que está la mayor riqueza, ¿no? ¿Cómo mantener también el espacio de encuentro? Hacer presentaciones de libros constantes, construir un espacio que sea abierto para romper esa frontera, como decían mis compañeros, pero también para que invite, para que sea un espacio, es el banco en la puerta, es generar un taller, es generar una serie de publicaciones alternativas, es invitar a otras editoriales,
es promover constantemente todas las actividades que cada librero sienta que van a dialogar con el texto o con el objeto libre. Todo eso yo siento que nada va a restar, al contrario, todo va a sumar a esta comunidad lectora y a ver a la librería como un centro cultural, porque al final un espacio de encuentro es ese punto delicado que hay que cuidar con mucho cariño y con mucha perseverancia. Para mí esos proyectos son de largo aliento y intentando generar otros espacios de diálogo. Es decir, que los espacios, si ya sabemos cuáles son aquellos espacios donde no nos sentimos cómodos, donde hay una jerarquía que distancia, que discrimina, bueno, ¿cómo generar todo lo demás? Y quizás todo lo demás es con un trabajo diario de buena comunicación, de solidaridad, de apoyo mutuo. O sea, otros valores. ¿Cómo nos movemos con otros valores? Y cómo hacemos que sea una puerta abierta a la librería. Constantemente abierta y en movimiento. Muchas gracias. Bueno, a las personas que nos están escuchando en el live, si tuvieran preguntas para nuestros ponentes, les invito a que las pongan en el chat y ya nos las harán llegar por acá. Y mientras la gente se anima a hacer preguntas, quizás futuros libreros y fundadores de librerías querrán tener preguntas interesantes. Yo quisiera que nos platicaran un poquito más desde sus perspectivas cómo ven el papel de la persona librera, o sea, del librero o la librera, como un mediador, ¿no? O sea, que justo en esta premisa de que la librería no solamente es una tienda, ¿no? Y tampoco es una biblioteca, o sea, tampoco son ustedes bibliotecarios. O sea, ¿qué es el papel social de la persona librera? Vamos a innovar y el orden, y si quieres, ve tú, Jimena. Pues también lo que decía Agustina, ¿no? Yo creo que ya ha cambiado mucho para lo que sirve un librero, cuál es su papel dentro de la sociedad. Primero, ya no es como el hombre excéntrico que todo el día está con la nariz en el libro, no sé, ya, pues para mí ya pasó, o ya no es funcional, ¿no? Por estos contextos en los que trabajamos. Y yo a veces cuestiono el papel del recomendador, porque el recomendador pues puede que anteponga sus intereses a la escucha. Yo más bien comulgo con la idea del librero como arquitecto, ¿no? O sea, uno dispone los libros, uno diseña y cura el espacio y el visitante es el que decide, ¿no? Y en este sentido, como dice Agustina, todos los visitantes traen más, todo aquel que visita una librería, sí puede haber gente incauta, pero el 99% de las veces son personas que ya tienen muy trazados sus propios caminos lectores, que tienen inquietudes intelectuales, que ellos mismos son escritores, que ellos mismos son editores, que ellos mismos llevan proyectos culturales. Entonces más bien es eso, ¿no? El librero es como es un vínculo y es el arquitecto. Quizá yo difiero un poco, por ejemplo, que las librerías son el centro, porque pues para mí es muy importante para que nuestra librería tenga algún sentido, empezar a desmontar completamente el modelo centro-periferia, ¿no? No, en ninguna comunidad cultural no hay ningún centro, ¿no? Todos nos retroalimentamos. Sí, nada más. Muy bien, interesantísimo, porque además justo la librería de ustedes revela que, o sea, juntando estas dos cosas, ¿no? O sea, como que Ecatepec está en un espacio que se lee como periferia, ¿no? Y la mayoría de las librerías están en el centro, y las personas que usualmente van a las librerías ya son personas cercanas al libro. Entonces, eso rompe, o sea, su existencia misma rompe el prejuicio de que solamente hay personas cercanas al libro en el centro, ¿no? O sea, ustedes sí tienen un público y su existencia está demostrándolo, ¿no? Eso está muy padre. Y a ver, Marco, si tú nos quieres platicar un poquito cómo ha sido la experiencia de ustedes. Pues bueno, primero yo creo que la librería no es un centro, sino un nodo.
y las librerías son como un gran archipiélago de islas. Entre más librerías haya, mejor. O sea, para mí me parece fundamental. También como hay varias librerías, debe haber varios tipos de libreros. O sea, es diferente un librero de una librería especializada en un tema puntual o en el caso de nosotros una librería que es una librería de fondo que maneja libros nuevos, leídos, editoriales emergentes y fanzines y nuestra propia editorial al de otro lado. Pero yo pienso por lo general que el librero, más que un sabelotodo o la figura ancestral del señor mítico con la pipa y esto, es un prescriptor. O sea, en el caso de nuestra librería, nosotros tenemos más o menos 12.000 referencias, 12.000 títulos. Y si yo le digo a la gente que a la librería que me leí los 12.000 títulos, con la rotación que tiene, soy un buen mentiroso, pero un mal librero. Pero pues uno va conociendo un poco, va ramificando, va también interconociendo. O sea, la labor del librero tiene una cosa muy bonita y es que es una labor recíproca. O sea, gracias a la gente, a los lectores que van, uno también empieza a conocer sobre ciertos libros, editoriales, formatos de libro, propuestas, traducciones, etcétera. Entonces, digamos lo que es un oficio bonito porque permite todo el tiempo esa dupla, esa complicidad entre quien es el librero y quien va a ir a buscar un libro. En esa medida el prescriptor es aquel que es capaz de observar lo que quiere la persona y no decirle qué tiene que leer, pero sí tratar de orientarlo y decirle, mira, hay esto sobre este tema o este tema te puede llevar a este otro. Son cosas, por ejemplo, de la literatura de género que alguien me pregunta, no, yo quiero saber algo sobre la pandemia. Y yo le puedo decir, ahorita no tengo nada de la pandemia, pero hay unos libros de ciencia ficción X o Y que funcionan de tal manera. ¿Sí? O inclusive sobre la cuestión de la gentrificación urbana y la violencia en la ciudad. Entonces, para la literatura negra, recomendarle un par de libros buenos, ¿no? De bajos fondos y demás. Entonces, yo creo que esa es la habilidad del librero. El librero como tal también hay que reconocerse en su entorno. Cuando hablo de su entorno, es el entorno que el librero cree solamente, sino el entorno que lo circunde, con el cual comparte y con el cual se alimenta. Sí, yo creo que lastimosamente, o sea, comparto con Jimena, la posición del librero pedante, sabelo todo, refunfuñón, para mí debe morir. No porque esté todo el día detrás de un libro, sino porque me parece una actitud déspota. Yo creo que la capacidad del librero es la capacidad de percibir nuevos mundos y darlos a conocer, porque es que detrás de una librería hay millones de voces, que son tanto las voces de los autores como las voces distintas que pueden un solo libro frente al público. O sea, pueden haber 10 personas que lean un libro y no hacer el mismo libro para las 10, porque las cuestiones de percepción son distintas, o los intereses que yo tenga como persona que va a leer es distinta. Y en esa medida, cada librería o las que veo acá en este panel, me parece muy interesante porque cada cual se sitúa, se enuncia, también desde unas particularidades, desde unas señas particulares, desde unos gestos, desde unos rastros, y eso nos da la capacidad de que cada librería sea única y sea distinta, y seamos diversos, y en este momento apoyar la biodiversidad no es tener todo el catálogo de Planeta, donde pueden haber autores de Corea, como pueden haber autores de Senegal, pero que es Planeta, sino darle también la oportunidad a pequeños proyectos, libreros, editoriales, que circulen, que nutran, porque hay unos, por ejemplo, nosotros tenemos un problema con la biodiversidad y es que tenemos más de 130 proveedores, tenemos como 180 proveedores, y eso en términos administrativos para una librería es un costo muy grande. O sea, cualquiera que tenga una librería sabe que la librería no es simplemente organizar los libros, sino pues la cuestión de los cortes, devoluciones, pedidos, que no vienen a reclamar la plata y aparecen después de 3 meses, etcétera. Y esa parte nosotros la asumimos, digámoslo, en pos de generar una biodiversidad verdadera. No simplemente porque los grandes conglomerados del libro tengan de la A a la Z todos los términos, todos los géneros literarios, todas las posturas y autores de todos lados, sino para salir del margen. O sea, yo creo que cuando eso es lo que tenemos que apostarle los libreros, romper la comodidad de ser el librero que simplemente enuncia, pero también tener la habilidad de cómo nosotros atraemos un público a las librerías y refrescamos nuestros espacios sabiendo que estamos en concordancia pues con un plano político, económico y social muy determinado por el entorno. Muy bien, muy increíble esta idea de la nutrición. Agustina, adelante. Yo creo que ahí Marco toca un tema importante que está muy bien que salga, que es quebrar un poco la romantización de nuestro oficio, ¿no? O sea, esa idea de leo todo el tiempo, no soy el señor viejo con la pipa o blanco heterosexual, sino que
Solo vendo, ahora solo vendo. No, no es así y es mucho el desgaste también de este maravilloso oficio. Yo creo que la librera hoy en día es una persona que tiene, que como principal capacidad tiene que tener una disposición al diálogo. O sea, una voluntad de escuchar activamente, como decía Jimena, pero también de entablar una conversación. No estoy yo leyendo mi libro y quien entra me interrumpe, sino al revés. A su vez es una persona que en medio de sus ratos libres tiene que leer y estar al tiro, como quien dice, de novedades editoriales, de qué le gustaría leer también a su comunidad. Cada quien sabe más o menos por dónde se mueven los gustos y por dónde empezar a desafiar a su mismo público lector. Porque uno no sabe todo, pero también está bueno empezar a arriesgarse. Es decir, somos esa persona que te recibe, que te puede recomendar, que también te puede guiar, pero a su vez siempre reconocer que nos tenemos que empujar a nosotros mismos a entablar relaciones comerciales con otras editoriales, a lanzarnos y conseguir editoriales de otros países, a afianzar las redes entre librerías independientes o entre editoriales independientes, no quedarnos en la comodidad tampoco de nuestros proveedores que más se venden, ¿no? Porque además eso de lo más vendido es entre dos comillas gigantes, porque sabemos que no nos movemos bajo esa lógica. A pesar de que hay quizás 5 títulos que se venden mucho, ¿cómo seguir ampliando esa oferta? Y eso yo creo que se logra a través del diálogo, no solo con el cliente, la lectora, sino también con las editoriales, con los agentes, con los distribuidores, con el flete, o sea, cómo ampliar también la conversación a toda la cadena del libro, porque quizás nosotros somos la cara visible, porque somos el último eslabón de la cadena, específicamente en la distribución, pero representamos a todo ese mundo detrás, y hay muchas manos detrás trabajando en pos de que el libro llegue a algunas manos que no sabemos si van a ser las correctas. Muchas gracias a todos. Y bueno, hay una pregunta que es siempre la pregunta del millón en el universo de la circulación de la palabra impresa, que es el tema de la distribución. Entonces, siempre es como así, donde la puerca tuerce el rabo, como dicen todos. Pero yo quisiera darle como una vuelta a esa pregunta que es la que nos asedia a todos en todos los niveles de la producción y circulación y lectura de los libros. Y quisiera más bien que nos platicaran, o sea, sí un poquito como cuál ha sido su experiencia de la distribución y de qué maneras podemos, digamos, hackearla. Bueno, quisiera pensar juntos cómo, de qué maneras se pudiera, especialmente, por ejemplo, justo Jimena lo platicaba al inicio, ¿no? O sea, el origen de Periférica es justo eso, ¿no? Que no existía la distribución de la literatura de género y entonces, pues no existe, pues la creamos, ¿no? No sé, por ejemplo, nosotros en Ediciones Antílope, pues creamos la editorial porque queríamos leer libros que no existían, ¿no? Y queríamos que hubiera un lugar. O sea, ¿de qué manera creamos espacios a partir de que detectamos fallas, ¿no? Y creo que lo mismo se podría hacer con la distribución de la cual nos quejamos tanto todos, ¿no? Pero quiero pensar juntos en de qué maneras las librerías independientes y que uno podría llamar periféricas, marginales, distintas, de contracorriente, están también fincadas no solamente como proyectos independientes, autónomos, separados de, digamos, la voracidad del mercado, sino que también se sustentan a través de redes. Entonces, ¿de qué manera sus proyectos interactúan con otras librerías para generar como circuitos de comunicación? Y Agustina, tú lo mencionabas un poco al final de tu pregunta, pero me parecería como una pregunta bonita con la cual cerrar, ¿no? O sea, el tema de qué manera los proyectos de editoriales independientes, los proyectos de librerías independientes nunca están solos, ¿no? O sea, siempre somos parte como de una ecología súper compleja, donde todos dependemos mutuamente de los demás y donde más bien justo en lugar de competencia, más bien hay oportunidades de establecer lazos de apoyo mutuo, ¿no? Y de solidaridad.
Entonces, saber de qué manera ustedes lo han vivido y si nos pueden poner ejemplos concretos de qué maneras han vivido o no vivido, ¿no? O sea, porque también hay situaciones de como, pues yo busqué el apoyo mutuo y justo no existió, ¿no? Entonces, creo que sería muy fructífero. Si quieren, regresamos al orden original. Agustina, vas tú primero. Vale. Las redes es el 80% del trabajo para mí. Por ejemplo, La Cosecha es parte de la RELI, que es la Red de Librerías Independientes de México, que es un proyecto que tiene 3 años y tiene mucho futuro, tiene mucho potencial, y ya del hecho de poder armar la cartografía de qué librerías hay por estado, eso ya creo que es un triunfo. O sea, reconocernos con los colegas. Uno, eso por otro lado. Después siento que surgen redes quizás más chiquitas o proyectos más pequeños, literal, por afinidad. Nosotros, por ejemplo, es el segundo año que armamos un festival virtual en el que participaste este año, Marina, que se llama Agua Viva, y este lo armamos desde La Cosecha y en complicidad total con el Traspatio, que es una librería de Morelia, y por ejemplo, también tenemos muchos diálogos abiertos con colegas de otras ciudades y también de ciudades por fuera de México. Yo platico también mucho con los colegas de Bogotá, de Colombia, porque también es el sencillo hecho de darse cuenta que obviamente no está sola y a su vez que los mismos retos que cada quien tiene son los mismos retos de las otras personas. O sea, armar ese espejo y esa conversación aliviana el trabajo y te das cuenta que no te pasan cosas a vos porque sos especial, sino porque estás inmerso en ciertos espacio laboral y esas dinámicas se repiten. Y está buenísimo darse cuenta y abrir el diálogo para ver cómo, no sé, frente a cierto conflicto con una editorial o una distribuidora o no sé, quiero mayor porcentaje de consignación. ¿Se puede pedir? ¿No se puede pedir? ¿Cómo se puede? O sea, abrir toda esa discusión y a su vez apoyarnos entre nosotros, porque al final todos queremos que las librerías sigan vivas, todos queremos vender y está muy bueno compartir justamente esas herramientas, porque creo que justamente quedarse, guardar celosamente esos recursos es humano. No, como bien decías vos, somos parte de un archipiélago, de una cadena de redes, sí, que no digamos si esto se corta, eso. Y es un trabajo colectivo. Entonces, yo creo que quedan muchas conversaciones por abrir y que ahí tiene que también estar el esfuerzo de las librerías y justo de nosotros como libreros. Muchas gracias, Agustina. Jimena. Pues nosotros no pertenecemos formalmente a ninguna red de librerías, pero lo que hemos tratado de hacer es acercarnos a nuestros, digamos, proyectos análogos de librerías especializadas en géneros, en Colombia con Mirabilia Librería, en Barcelona con L'Insolita, que acaba de abrir, un poquito más internacional, y si yo me decanto nos decantamos por el membrete de géneros populares, es porque, y no, por ejemplo, géneros especulativos, es por esta idea de qué significa un género popular, y un género popular es algo que la gente se identifica en los códigos o las imágenes de las que se vale tal género. En ese sentido, estos géneros pues inherentemente son comunitarios. Entonces, en nuestra red pues son gente de esos géneros, o sea, no solo libreros, sino, por ejemplo, desde la academia hay mucha gente que nos ha abierto como sus espacios. Así empezamos nosotros vendiendo en mesa afuera de congreso, de ciencia ficción, de fantástico. Desde la academia nos han apoyado. Escritores de estos géneros, que son nuestros mayores
los que nos soportan financieramente, o sea, somos como sus libreros de cabecera. Mención especial a Iliana Vargas, que es una escritora de ciencia ficción y fantástico, que es número uno. O sea, que nos soporta de esa manera, los lectores. Entonces, este tipo de géneros, pues ya inherentemente son escrituras colectivas y comunitarias. O sea, piénsenlo en un ejemplo de si todos fuéramos algo así muy popular como fans de Justin Bieber y todo el tiempo nos estuviéramos mensajeando o haciendo encuentros o haciendo charlas, pues cuando a un Bieber fan le pasa algo, pues obviamente sus Bieber fans lo van a apoyar, ¿no? Entonces, así es como, pues como las redes que nos sostienen. Increíble, me encanta. Marco. Bueno, en nuestro caso en particular, digamos lo que la distribución hay tres líneas. Una que es la línea de la librería como tal, que se divide en dos, que es los nuevos y leídos. En la parte, digamos, lo de lo nuevo, estamos en una agrupación gremial que se llama la ACLI, pues es donde más nos recogemos, que es la Asociación Colombiana de Libreros Independientes. No es el paraíso, pero bueno, es un ejercicio interesante. Y por el lado, digamos, lo de los libreros de leído, estamos más que todo por afinidades. Tenemos como afinidad con un par de libreros y bueno, siempre estamos como en contacto. En la pandemia tuvimos como mucho contacto y también tratamos de coequiparnos, colaborarnos con los espacios. En la parte de la editorial, estamos con Huracán. Huracán es un proyecto cooperativo de distribución de editoriales emergentes e independientes. Y ahí, pues, digámoslo, con la valija de fuego editorial, pues estamos metidos y pues también tenemos nuestra propia distribución en la librería homónima. Y por el otro lado, el que más nos llama la atención porque es el más irregular es el canal exógeno. O sea, es también la capacidad de apostarle a otro tipo de diálogos, intercambios, bien sea de libros, material. Y por ejemplo, no siempre como decir, hay varias ferias taquilleras, entonces voy a la Filbo, voy a la Feria de Medellín, sino que también era otros espacios donde se esta comunidad o hacer, por ejemplo, charlas, por ejemplo, hace poco en El Hormiguero, que es un centro social anarquista que hay en la ciudad de Medellín, al cual también pues se le donó parte de los libros para la biblioteca. Entonces no es decir donde haya multitudes solamente, sino como también intercalarse en la ciudad, en el país y en las mismas relaciones sociales, ¿no? Entonces, como tratar también de eso, fortalecer proyectos mucho más chicos, que de pronto a veces llegan a referenciar un poco por la trayectoria que llevamos, para entender que esto es un juego que es escrito por todos, así como Lotremont decía que la poesía debe ser escrita por todos, yo creo que el oficio de los libros también. Y es como es el oficio que más nos gusta. Entonces, como, por ejemplo, ahorita vamos para Pasto, que es una ciudad periférica, en la cual pues nosotros mismos nos costeamos los pasajes para ir a una feria sobre el libro infantil y juvenil. Entonces también es como ir y entablar otros saberes, conocer también, y el estar como en campo de batalla, no como estar en tierra, nos permite también lograr generar esos vínculos más fuertes de comunidad, que la gente no diga, no, yo solamente lo veo en la Filbo, sino que nunca en la fiesta del barrio. Inclusive dentro de eso tenemos como una red de comunidad de extraños que, por ejemplo, también tenemos una relación muy fuerte con gente de bares, de bandas musicales, de graffiti, de apuestas contraculturales, y eso nos permite a la vez entender este ciclo de la literatura, de la cultura, de la música, y nos permite como a todos empezar a hacer como una misma cadena, una cadena de tracción. Y eso nos permite también como primero, o sea, deselitizar la librería, entender la librería como un oficio cultural como cualquier otro. Apasionante, hermoso, pero se nutre de los demás y los demás se nutren con nosotros. Y romper eso nos permite como llegar a otro tipo de gente que uno no esperaría y tener como una respuesta a veces masiva frente a ciertas iniciativas que tenemos. La distribución tiene un pedazo curioso y es que es la parte más difícil, como todos lo sabemos, de la cadena del libro. Es la parte donde hay más desaciertos. Entonces, digamos lo que por eso también optamos como por hacer estas tres líneas de trabajo, como para tratar de suplir algunos baches que tengamos en el camino. Muy, muy interesante eso. A mí me gustan particularmente las librerías que mezclan libros de segunda mano y libros nuevos. Bueno, pues ya casi terminamos, nos quedan solo 7 minutos. Pero no sé si tengan algo más que ustedes quieran agregar, que sientan que nos faltó. Si no, quisiera acabar con una pregunta última,
que es, algunos de ustedes llevan poco tiempo de existir y otros llevan mucho tiempo de existir, pero en realidad la pregunta da igual en términos de temporalidad. Quisiera que nos platicaran como muy brevemente, nada más en los poquitos minutos que nos quedan, qué efectos han visto ustedes que ha generado la existencia de su proyecto en el lugar donde están, pero también qué cosas de ustedes mismos y de su proyecto surgieron o se volvieron evidentes y que ustedes no esperaban en el proceso de llevar a cabo el proyecto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ya a manera de despedida. Marcos, si quieres, Beto. No, yo creo que, bueno, como lo hemos convertido en eslogan, leer lo cambia todo, ¿no? O sea, y leer no significa solamente leer en códice, leer en libros, sino las imágenes, el entorno social, la realidad, toda esa capacidad de óptica y de mirada que podemos tener frente al otro y lo demás, nos permite cambiar en múltiples aspectos, ¿no? Nosotros como librería siempre nos planteamos como un proyecto a medias, no solamente en el tiempo. O sea, a mí me preguntan qué va a hacer el otro año, qué va a hacer con su vida, y pues yo la verdad tengo 42 años y no tengo muy claro qué hacer con mi vida, pero lo he venido haciendo. La librería tiene 12 y sigue el mismo camino. Entonces la capacidad también de subvertir como esa capacidad de ir a un puerto seguro, sino que la librería misma también va dando sus formas de hacer, y eso lo hace por medio de las alianzas. En la medida que nosotros logremos hacer con los demás, pues la librería también va teniendo como un propio devenir. No es la necesidad de creer en todo, porque creer en todo es también un poco como no creer en nada, ¿no? Como dejar las cosas. Pero sí es como la capacidad y la apuesta de decir, bueno, pues esto es impredecible, que a mí me parece lo más bello. Si me preguntan qué es lo que más me cambió en los libros, es eso, como lo impredecible, ¿no? Cuando uno ya llega al final y dice, pero ¿eso por qué pasa? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Y volverse como a replantear todo eso, o sea, como no andar sobre un camino fijo, sino como ir buscando siempre como la trocha, como el derrotero, como el camino angular. Eso nos permite a nosotros oxigenarnos todo el tiempo, y yo creo que es lo más emocionante de un proyecto para mí. Muy bien, qué bonito, qué bonita esa idea. Agustina. ¿Cuál fue el acierto mayor de la presencia de la cosecha? Ampliar sí, la mirada, las lecturas y acercar cierto material que antes no llegaba. O sea, justamente creo que hacer el foco en la distribución también, porque estamos muy lejos de la capital de México. Eso creo que ha sido un camino de puros aciertos. O sea, de que el encuentro no suceda en el centro, justamente, en la capital, sino poder acercar otros formatos, otros contenidos, por ende, otros autores aquí, y a su vez hacer el diálogo y el intercambio con poetas locales. Para mí, una de las facetas más gratificantes de la cosecha es justamente cuidar el espacio para que sea una plataforma de los autores y las autoras locales. Y que desde la cosecha también se puedan proyectar, se puedan hacer nuevas alianzas, nuevas distribuciones de su material, que la sientan como su casa, y que la casa los cobije, pero que también los deje volar, ¿no? Sí, yo creo que eso ha sido y es lo más bonito, y creo que hay que poner especial énfasis en mantener esos espacios y siempre ir mejorando esas relaciones para que nazcan otras. Muy bien, increíble. Quiero nada más apuntar el hecho de que en la cosecha yo he encontrado libros inencontrables en ningún otro lugar. Así que grandes tesoros. Y Jimena, finalmente. Pues no sé si todos esas ecos están en mi cabeza o sea, en una realidad, pero según yo, un poco lo que menciona Agustina, modificar la lógica de las rutas, o sea, expandir como las rutas de los capitalinos. O sea, hay gente que puede haber viajado por todo el mundo y jamás haberse venido para acá, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Gente que venga. Otro, me da, por ejemplo, mucho gusto ver que
que generamos conocimiento de alguna manera, o sea, todo este trabajo de categorización de no, esto es ciencia ficción, esto es fantasía, esto es fantástico, de alguna manera aporta al conocimiento de otros libreros y de otros lectores, etcétera, etcétera, como una técnica, ¿no? de lectura y de distribución de la lectura. Pues sí, y sí, nada más. Y por ejemplo, también, ya por último, que aquí también hay escritores, ¿no? De género y de no género, si es que eso existe, y que viven, trabajan y escriben y leen en Ecatepec. Increíble. Muchísimas gracias a todos y a todas, les agradecemos muchísimo y ojalá esta plática haga que mucha más gente quiera tener más librerías, porque justo como decían, mientras más librerías, mejor. Y mientras más librerías en lugares más extraños y en lugares más diversos, aún mejor. Así que, pues bueno, muchas gracias a la Filo por invitarnos y por abrir estas conversaciones. Y pues nada, sigan disfrutando el resto de la programación de la feria. Adiós. Gracias.